Amigos de Radio Victoria o Hermosa Televisión, vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con Trino Márquez. Él es quien produce y conduce el segmento Mirador Sociopolítico en nuestro canal. Y Trino, yo creo que hoy, aunque lo hemos tocado con todos los voceros esta semana, en el caso tuyo, pues como sociólogo, o sea, me interesa mucho tu parecer con respecto a la muerte del Papa, porque quieras o no, la religión cristiana rige muchos aspectos de la vida ciudadana, colectiva y mundial, ¿no? Y Sí, las posiciones de la iglesia y la de los papas, o sea, normalmente pues fuerzan a que meditemos, analicemos los eventos históricos, la política, o sea, y la gestión inclusive de hombres públicos, no solamente políticos, sino profesiones de todo orden, pues, porque quieras o no, los preceptos cristianos y religiosos en particular y en general, ¿no? O sea, siempre hay valores y principios allí que marcan la pauta, ¿no? Algunos pues sí, las critican y le buscan pero, o sea, se nos escapa que nadie es infalible. Alguien puede equivocarse en un momento dado, pero cuando un papa se equivoca o acierta es porque ha tenido tiempo de meditación, conoce la historia y la teología de arriba abajo, conoce a los líderes, conoce la idiosincrasia de todos los pueblos, porque estudian eso. Este, pero el Papa Francisco se va y por ahí ha habido detractores. Yo no lo juzgo ni lo considero pertinente. Yo creo sí, que su gestión fue su gestión, la cumplió de la mejor manera. Yo creo que la iglesia con él creció un tanto en algunas regiones donde no tenía la vigencia suficiente. Y eso queda el camino abierto allí, pues, para que la población mundial siga teniendo la religión católica de manera particular, pues, una fuente de inspiración y se intente ser mejores ciudadanos en el ámbito que sea, ¿no? sí. Porque yo No, creo sin que duda en la alguna. humildad como valor fundamental del hombre está la clave del éxito, no en la arrogancia. Sí. Y yo creo que el Papa fue un símbolo porque rescató de la iglesia esa conexión con el mundo social, con los más desvalidos, con los más desfavorecidos, sin hacer un culto de la pobreza, porque hay que distinguir muy bien entre un ámbito y otro. Sí, Una cosa es que el Papa, por el que siento una profunda admiración, sin ser católico, ni cristiano, ni de ninguna religión. Yo soy agnóstico, no tengo ningún vínculo con la religión, pero respeto profundamente a quienes creen en la religión. Mi familia es de tradición católica, cristiana en primer lugar y católica en segundo lugar, y para mí es muy importante. Yo estuve muy vinculado a la Iglesia Católica durante 7 años, estudié en un colegio católico con los hermanos maristas y tengo una formación cristiana sólida. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo y con los estudios y tal, no practico una religión, pero siento un profundo respeto por el cristianismo. Y a mí me parece que el Papa Francisco rescató esas raíces cristianas vinculados con los más vulnerables, con los pobres, colocó, hizo una cosa muy importante que fue destacar que el desarrollo económico, esencial para producir riqueza, tiene que estar acompañado con una distribución sana y equitativa hasta donde es posible de la riqueza. Y exacto. esa es su crítica al neoliberalismo, que muchos la confunden, muchos neoliberales creen que el Papa era izquierdista o era peronista o era comunista. A mí me parece que no. Por supuesto, yo he estudiado un poco la biografía del Papa, de Jorge Baroglio, ¿no? De este argentino que Sí, se formó en los barrios pobres de Buenos Aires y de otros pueblos argentinos y que tuvo un contacto directo
con los sectores más vulnerables y que tenía muchos aspectos muy humanos. Por ejemplo, no sé si tú o las personas que nos están viendo sabe que, por ejemplo, que era de joven un excelente bailarín, Sí, bailarín sí, de sí. Y enamorado, además. enamorado, incluso hasta donde se sabe, parece que tenía un cierto compromiso con una joven muy bella y él optó frente a la vida mundana por entregarse al servicio de la iglesia, Sí, al servicio pastoral. Y creo que esto es digno de admiración. Y ese vínculo con los pobres lo mantuvo toda la vida. Y él, creo que uno de los rasgos importantes que tiene es que le quitó a la iglesia católica esa imagen de pompa, de de seres inaccesibles que tiene la curia romana, que tiene el gobierno del Vaticano. Eso para, después quiero referirme a otros aspectos que me parece que él hizo contribuciones fundamentales, como fue el adesentamiento del Banco del Vaticano. ujú, Pero quiero enfatizar este aspecto porque para los sociólogos y para quienes nos preocupamos de temas que tengan que ver con la equidad, con la igualdad, con el servicio a los más desfavorecidos, sin rendirle un culto, repito, a la sí. pobreza, porque no es que la pobreza sea buena, no. Incluso el Evangelio no hace una apología de la pobreza, ¿No? sino que lo condiciona como una condición No, que hay que... él recalcó mucho que el bienestar y la felicidad están en el esfuerzo de cada quien de y en cada la quien, forma en que sí. se administre y cómo se relaciona con los demás. Y Sí, sí, no es que... valoró de manera significativa siempre la ética como el punto clave para cualquier emprendimiento humano. Exactamente, y la solidaridad y la comprensión de los pobres. Exacto. Y yo creo que esto es, mira, en este momento, nosotros lo hemos analizado en los programas anteriores, es que hay esta cosa desbocada por favorecer la plutocracia, este gobierno que se estableció en Estados Unidos, que es la aristocracia del dinero, Ujú. con este señor Elon Musk despidiendo gente, padres de familia, gente humilde, sin ningún tipo de transparencia, sin que el país sea informado, sin ningún tipo de consideración por esos trabajadores. Lo mismo que está haciendo una parte importante de otros empresarios norteamericanos y del mundo. Yo Sí, creo que el discurso del Papa llamando la atención sobre la defensa de los trabajadores, eh, la necesidad de pagar sueldos dignos que permitan que la gente, que la familia, los trabajadores y sus familias vivan en condiciones dignas. A mí me parece que ese es un discurso que hay que rescatar, no, y porque habló antes de morirse, inclusive lo repitió de nuevo, desterrar de la práctica política las detenciones arbitrarias a inocentes por el solo hecho de pensar distinto. Eso lo invocó en todo momento, ¿no? la defensa de los inmigrantes, Ah, también, la defensa de los inmigrantes que fue tan importante. Ya el último día, a pocas horas antes de morir, en la reunión que tuvo con el vicepresidente Vance, sí, le dijo en un tono cordial como tiene que ser el Papa, pero le recriminó la política del gobierno norteamericano contra los inmigrantes, sí, que gente que no llega a Estados Unidos, ni llega a Europa, ni llega a Italia, porque quiere, sino porque son expulsados de unos países miserables donde impera la corrupción, donde impera la represión y que, bueno, constituyen ambientes muy hostiles. claro. Y esto, fíjate que un dato importante es que de los primeros viajes que hizo el Papa durante su pontificado fue ir a Lampedusa, que es un Sí, sitio donde llegan numerosos inmigrantes. sí, Bueno, y esto te habla de cómo quiso imprimirle a su gestión, a su papado, un sello distinto. Incluso yo creo que es muy importante, al menos desde mi punto de vista, esa política de inclusión.
La iglesia había sido muy dura durante todo el tiempo, el gobierno vaticano y el Sí, Vaticano, contra los homosexuales. sí, Y él tiene una frase célebre que es, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales y para excluir a los homosexuales de la iglesia y de condenarlos al ostracismo? Y eso lo dijo en repetidas oportunidades. Claro, mucha gente, sobre todo las feministas, querían que fuera más rápido, que sus conquistas y sus reformas fueran más ambiciosas y más rápidas. Pero es que hay que entender la lógica del Vaticano. El Vaticano es un centro de poder como cualquier otro. sí. Es un estado más Es un estado donde las cosas se deciden en y medio hay de legislaciones que negociaciones. son ajenas, inclusive a su propia Bueno, directriz. yo les recomiendo, a ti te recomiendo y a quienes nos siguen, que vean Cónclave, para que vean cómo se tejen las Sí, maniobras incluso dentro del Vaticano. Y entonces hay que reconocer que el Papa Francisco, que venía de suceder a un papa muy ortodoxo, que era Benedicto XVI, sí. que era muy sometido a los cánones tradicionales y que condenaba todo lo que no se apegara a la liturgia más ortodoxa Más de ortodoxas. la iglesia. Bueno, y el Papa Francisco introdujo estos cambios. Eh, el sitio donde vivía, Sí, él no vivía en el sitio reservado, sino en una casa que está cerca, está en la Basílica de Santa María, por sí, la santa por la que él se profesaba un mayor apego. Bueno, la defensa del ambiente, también fijó su criterios muy última claros. Sí, encíclica, su última encíclica está dirigida a proteger al ambiente y hay una clara conciencia de que los habitantes actuales de la iglesia tienen un compromiso tanto con quienes habitamos en este momento en el planeta como quienes vendrán después, así es. quienes nos sucederán. Y esto es importantísimo porque ahora resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha establecido una capa que desprecia totalmente el respeto por el ambiente y que considera que la defensa del ambiente es una patraña inventada por la izquierda radical y por los lunáticos para atacar el desarrollo económico. Bueno, ¿quién ha dicho eso? Sí, sí, Hay suficientes evidencias de que el ambiente hay que protegerlo y de esto tuvo clara conciencia el Papa Francisco y se convirtió en una voz frente al mundo y frente a la indiferencia e indolencia del mundo, rescatando la importancia de defender el ambiente así es. con las mujeres. Está bien, bueno, algunas No, todavía lo personas, dijo al final de sus días, que él tenía la convicción de que en algún momento las mujeres podrían ser, de alguna manera, mejores administradoras de la iglesia que muchos hombres. que muchos hombres. Sí, Claro, hay unos que querían que se nombraran sacerdotisas o sacerdotas. sí, No pero sé cuál es la palabra adoptada por el Vaticano, por eh, el gobierno vaticano, no sé, pero en cualquier caso, que las mujeres pudieran ser sacerdotes. sí, Bueno, eso no se conquistó, pero dejó una pica en Flandes, dejó exactamente, sí, dejó una pica en Flandes. exacto. Así es que estamos frente a es muy pronto para decir, está bien, no, hay quienes quieren compararlo con la figura de Juan Pablo II. Bueno, fueron Bueno, momentos históricos distintos, diferente, sí, completamente. totalmente diferentes. Por supuesto que Juan Pablo II fue una figura clave en el derrumbe
del comunismo. Sí. ¿Ah? Sin él, sin figuras como él o como Reagan, como Gorbachev, probablemente el comunismo habría tenido No, que es un periodo. una tarea que todavía está pendiente, porque aún hay foco, El autoritarismo. claro, Ya no el comunismo, ya nadie ya es el habla, autoritarismo, exacto, sí. sí, ya no a nadie habla de la propiedad estatal sobre los medios de producción. Eso Sí, ya no lo creen ni siquiera los marxistas. así es. Todo el mundo entiende que la economía, para que sea productiva y genere riqueza, Tiene que tiene que manejarse ser, con cierta horizontalidad necesaria bueno, y que sea privada, y que que sea sea esté privada. en manos de los privados, que la iniciativa provenga de los empresarios particulares, que haya criterios ligados a la necesidad de aumentar la producción, la productividad. Eso ya no está en discusión. Sí, Lo que está en discusión es cómo se distribuye cómo se distribuye exactamente la la riqueza. riqueza y cómo se ejerce el poder. Exacto. Y claro, a Juan Pablo II, sin duda un visionario, le correspondió vivir en la etapa y ayudar a empujar la caída del comunismo. Y no es comparable. A Francisco le ha tocado otra fase en la que ha sido muy importante, en la que sus llamados de atención a los desequilibrios sociales, a la injusticia, a las razones de la inmigración, al trato a los inmigrantes, al autoritarismo desbordante. Y él lo cumplió. Sí, sí, no, sin duda. Y que además abogó mucho en cuanto a que el poder por el poder mismo corrompe y lo insistió mucho, ¿no? Y que había que ser muy cuidadoso de parte de las colectividades a quién escogen para representarlos, Claro, porque insistió mucho en que la gente en la política se tuerce de manera mucho más evidente y rápida que en cualquier otra actividad humana. claro. Fíjate tú que es importante, eh, José Antonio, los países que visitó el Papa, Sí, eso te da una idea del sentido que tenía, porque él se ocupó mucho más de los países periféricos sí, que de los países centrales, en así es, esa tipología, sí, que muchos no comparten, pero en términos sociales es una categoría que, o es un concepto que podemos utilizar. claro. Él se ocupó de ir a África, se ocupó de ir a Asia, vino a América Latina, su conexión con los pobres y con los jóvenes. Y con los jóvenes también, Y exacto. con los jóvenes, que fue Sí, muy importante, igual que aquí hay que recordar la figura de Juan Pablo II, que tuvo un contacto muy estrecho con los jóvenes y sí, que valoró muchísimo la importancia de la juventud. Bueno, entonces este tipo de iniciativas que emprendió el Papa fueron importantísimas. Hay unos que subraya, como tú decías en tu introducción al comienzo, ese lado izquierdista del Papa que lo llevó, por ejemplo, a estar en Cuba en dos oportunidades y una de las no se reunió con las damas pero de yo creo que blanco. más que ir a compartir la ideología, lo que iba era a averiguar y a indagar Bueno, adecuadamente dónde estaba la problemática de fondo, pues, para buscar una claro. solución más práctica desde el punto de vista sociopolítico y aportaría ideas de repente y recursos, no lo sabemos, para contribuir a la causa de la democratización allí. No lo logró, eso sí No lo está. logró, sí. No, a mí me parece, yo lo critiqué en su momento, la cercanía con Fidel Castro. Sí, Me parece que yo eso digamos, no pienso que ni el Papa ni nadie es perfecto. Yo se lo critiqué mucho en su momento, creo haber escrito un artículo sobre el tema porque me pareció inadecuado ir a Cuba, reunirse con Raúl Castro y Fidel Castro y no atender el llamado de las madres de blanco, así es. de las mujeres de blanco. Pero bueno, en Bueno, una a lo balanza, mejor en su estilo pues estaba tomándole el pulso a la cuestión para ver de qué manera le entraba de manera más detallada, ¿no? No sabemos, sí. porque también debe tener o debió tener sus tácticas y sus estrategias pues claras, pero o sea, no es fácil confrontarse con los sátrapas, ¿no?
No es fácil. Claro, claro. Sí, y hay algunos que le quieren dar un peso excesivo. Sí, bueno, la gente comete errores. Para mí, desde mi punto de vista, todo aquel gesto, toda aquella relación que exaltara a Fidel Castro era inadecuada Claro. porque el daño que le ha causado, que le Sí. causó y le sigue No, causando y décadas Fidel enteras, Castro no, a no, Cuba. no, no es una semana ni un año, son décadas No, no, exacto, enteras. son casi 70 años, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un régimen que casi 70 años ha arruinado y hoy Cuba Uf, es, está es junto con Haití el país más miserable de del, América Latina del y sin mundo, ¿no? salidas, Sí, sin salida. sí. Claro, pero tú puedes decir, mira, eh, dentro de la hoja, dentro de ese largo currículo, de esa larga hoja de servicio del Papa, yo estoy en desacuerdo. Pero eso no para nada es una mácula, No, claro, para claro. nada Así. eso desvaloriza el enorme peso del Papa, que yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, va a A decantar, va a decantar adecuadamente, sí. y va a revaluarse Sí, el papel de este Papa. Esperemos que el Papa que nombren ahora, porque una cosa que he notado estudiando al Papa, a Francisco, es que dentro del Vaticano y dentro de la Iglesia Católica y la jerarquía eclesiástica hay una corriente de hay una derecha corriente mayoritaria, inclusive alineada muy con él, fuerte, muy fuerte. muy fuerte, que consideraban que sus avances eran demasiado revolucionarios, que estaban demasiado, que rompía con los cánones tradicionales de la iglesia, con la ortodoxia más cerrada. Bueno, y afortunadamente, digo yo, lo hizo. Sí, lo hizo, ¿no? Y una gran cantidad de los cardenales que ahora han de decidir de alguna manera fueron designados por él, 75% de casi el los... 75% que se corresponden con su línea de acción. Y pudiera Sí, ser que allí se robustezca en la escogencia de ahora sus postulados, ¿no? mira, hay un dato interesante de cómo creció la iglesia Sí, católica señor. Estaba viendo durante estos En 12 años. Francia, estaba viendo en Francia recientemente esta mañana, bueno, que los jóvenes están yendo a bautizarse en la religión católica. Ya Sí, con sí, hubo cierta un edad, crecimiento adolescente, importantísimo, en edad adolescente están yendo a invocar pues el bautismo católico. porque además los evangélicos le estaban y le siguen quitando terreno a los católicos. Y esta labor papal, esta labor pastoral, este acercamiento con los pobres, con los jóvenes, esta visión de la inclusión, este modo de tratar a los homosexuales, esta manera de acercarse a los inmigrantes y a los trabajadores. Mira, eso le ganó un gran respeto, Sí, no solamente a Francisco, sino a la Iglesia Católica, que necesita que jóvenes se incorporen a los seminarios, que la gente vaya a la iglesia, que reciba los santos sacramentos. Este, este modo de acercarse a esa institución tan importante como es la iglesia fue reactivada por Francisco. sí. No, y que también se dio cuenta muy temprano de que en algunas corrientes religiosas, o sea, se procede con las mismas herramientas del demagogo político y utilizan a la gente de forma tal de convencerla de que siga tal corriente religiosa, entre comillas, pero que en el fondo, pues, están tan ávidos de dinero como el comerciante Sí, más comerciante del mundo, ¿no? claro, claro. Y ese es el llamado de atención. Mira, y Eh, hay un aspecto que no podemos dejar de tocar, ¿no? José Antonio, que es el ataque sin ningún tipo de atenuantes a los pederastas, así es, porque ese era y sigue siendo sí, uno de los factores que más desprestigió a la Iglesia Católica, así es, sí, a sí, los colegios católicos, sí, a los párrocos, a los sacerdotes. sí. No, y hay rezagos bien serios todavía, pero él logró derrumbar algunas de esas tendencias en algunas partes. Por ejemplo, Claro, En Perú claro. le puso un freno, pero de la noche a la mañana, que Perú era
fatalmente descompuesto en ese particular. Mira, en América Latina, en Chile En Chile también, y sí, en América del Norte, sí, todo sí, el ataque sí, que inclemente, además, con una firme, una determinación absoluta en Massachusetts, en la sí. zona de Boston, allí. Y bueno, y no se dio frente a las presiones para que tapara los hechos, para que los ocultara. No, digo, mire, esto tiene que revelarse y tienen que ser excluidos de la iglesia Exacto. y a quienes les toque enfrentar la justicia civil, Mm. tienen que hacerlo. La iglesia no puede apañar ni esconder delitos. Ninguna práctica corrupta. Ahí está el caso de uno de los cardenales que está asistiendo al cónclave ahora, pretendiendo, porque sí que se le acepte cuando él lo sacó de su Ah, sí, está posición. presionando. Está presionando porque le tiene que... ¿Y por qué razón? Si usted fue corrupto, fue comprobado, usted no puede Claro, y tomar se le decisión. aplicó el derecho canónico. Hecho canónico, usted no tiene nada que Sí, buscar así. aquí. Todavía estoy esperando que ese pronunciamiento se produzca. Sí, vamos a ver. Ahí eso, eso tiene Canelo, creo que se llama el encargado, El camarlengo, sí. Camarlengo, Sí. el encargado de sustituir al Papa. Es el encargado, pues, de tomar la Vamos a decisión al ver respecto. si él puede hacerlo, pero Bueno, tiene que haber un pronunciamiento del colegio cardenalicio. tiene que haberlo, por supuesto. Claro, sí, sí, Bueno, tiene que haber Y la otra cosa que yo la mencioné de pasada al comienzo de esta conversación es lo que ocurrió con el Banco del Vaticano. bueno, El Vaticano era una fuente de corrupción, sí, de corrupción y de de corrupción. enriquecimiento ilícito. Exacto. Bueno, ¿qué ha pasado allí? Que las cuentas se hicieron transparentes Sí. y cada operación, esa fue una intervención directa del Papa, Directa de él, sí. Sí, una así es. decisión de él. Aquí no vamos a apañar, A lavar dinero, pues, digámoslo así, no pues. vamos a lavar dinero, ni Así es. esto va a ser un negocio para que seamos señalados de corruptos, ni nadie va a enriquecerse con el dinero que pertenece a la iglesia. Exactamente. Mira, y Bueno, ese es un logro, no es ecuménico, no es pastoral, no, pero es un logro desde el punto de vista moral, moral, sí. es un ejemplo, además de su vida personal. Y hay que fortalecerlo, no hay duda. Ah, Pero mira, bueno, oía un último dato. El Papa dejó en su cuenta de ahorro que 100 tiene dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 euros, 100 euros, perdón, sí. 100 euros. Bueno, Bueno, para que tú veas, eso denota de alguna manera, pues, o sea, ajá, lo que de era esa, su perfil, ¿no? De hombre moral y ético, sí, ¿no? Bueno, Trino, yo creo que hemos tocado hoy un tema de bastante importancia y que contribuye, quieras o no, sociológicamente hablando, pues a que las generaciones pasadas y presentes y futuras, o sea, tengan referencias válidas de que la lucha continúa a favor de la preservación de la especie dentro de los cánones de rectitud plena. Sin ello, no se compone ninguna sociedad por pequeña que sea, ni por así grande es, que sea. Y nosotros aquí pues seguimos en Ojo con Eso Televisión dándole cabida a estos temas porque creemos que contribuyen y son importantes en el día a día de todos los individuos, estén donde estén, ejerzan la profesión que ejerzan, tengan los bienes que tengan, sean pobres o no sean pobres, para nosotros pues todos cuentan a la hora de la verdad. Si no buscamos puntos de coincidencia, nos comemos unos a nosotros como las bestias. así es. Así. Bueno, y que en paz Y que en descanse, paz descanse. Sí, Papa señor. Francisco. Y a ti gracias por tu tiempo. Terminamos hoy así Gracias a Mirador ti. Por Sociopolítico, ¿no? cierto, déjame recomendar un libro que me parece extraordinario, Dale, pues finalmente. tienes 3 minutos, 2 minutos. Se llama El Loco de Dios, de Javier Cercas, que acompañó al Papa en un viaje que el Papa hizo a Mongolia. Bueno, repítelo pues para que la gente lo capte. El Loco de Dios se llama, El de loco de Javier Dios. Cercas. Ok, ¿Ok? perfecto. Bueno, y ahí lo tiene pues. Bueno. Falta el libro tuyo ahora. Ok, Un abrazo, gracias. un abrazo, Hasta Trino. luego. Gracias. Hasta luego.